Bien, jóvenes, prosiguiendo con el segundo semestre, tenemos el tema sobre ángulos de elevación y ángulos de depresión. Este es el seguimiento de la resolución de triángulos rectángulos con las funciones trigonométricas básicas. Tenemos que un ángulo de elevación se forma cuando el observador hace una línea horizontal con un objeto y eleva su vista hacia un punto por encima de ese objeto. Y en el ángulo de depresión ocurre lo contrario. La vista del observador toma sentido hacia abajo del objeto. En este caso tenemos la figura de un hombre frente a este árbol. Ahí vemos la línea horizontal y luego eleva la vista hacia arriba. Entonces ese es un ángulo de elevación, ¿verdad? Luego vamos a ver el ángulo de depresión. En el ángulo de depresión ocurre lo contrario, el hombre o la persona está por encima del objeto que está observando. En ese caso, el hombre queda viendo hacia abajo, donde está la lancha, entonces está formando un ángulo de depresión. Cosas parecidas, por ejemplo, cuando un piloto va a aterrizar y queda viendo las luces del aeropuerto que están ahí abajo. Tenemos aquí el ejemplo de que nos basamos en los ángulos de elevación y de depresión. Podemos resolver cualquier problema relacionado con este tipo de triángulos. Veamos acá que tenemos resolver los ejercicios que se dan a continuación. Aquí tenemos el mismo caso, el hombre que está parado enfrente del árbol. Hay un ángulo de 25 grados y nos piden encontrar la altura del árbol. El hombre está situado a 1.6, la altura del hombre es de 1.6 metros y está situado a 10 metros. Entonces, si conocemos el ángulo de la distancia, el cateto adyacente sería la distancia que va de la vista del observador hacia el árbol. Ese es el cateto adyacente. Entonces vamos a usar la tangente. La tangente es igual lado opuesto sobre el lado adyacente, que sería la distancia que tiene el hombre con respecto al árbol. Entonces acá la tangente dividimos, ¿verdad? La tangente de 25 grados es igual a la altura del árbol sobre la distancia que está parado el hombre, 10. El 10 pasa a multiplicar con la tangente de 25 y luego nos queda igual al lado opuesto, que es A. A es igual a 10 por 0.4663, que es la tangente de 25, al multiplicar nos da 4.7 metros. Esa sería la altura de hasta ese momento donde tiene la vista el hombre, ¿verdad? Luego seguimos acá y sumamos la altura que tiene el hombre para encontrar la altura total del árbol. O sea, 4.7 más 1.60 que mide la altura del hombre, entonces sería de 6.3 metros la altura total del árbol. Prosiguiendo ahí tenemos la siguiente diapositiva, que es una persona que tiene una altura de 1.7 metros, de 1.70, mide de altura 1.70 y está haciendo un ángulo de elevación de 29 grados con respecto a la torre Eiffel de París. Está viendo la antena y está a una distancia de 538.2 metros. Nos piden la altura de la torre. Ahí tenemos la mujer está ubicada a 538.2 metros y hace un ángulo de 29 grados, ¿verdad? Entonces, si conocemos el ángulo de la distancia, el cateto adyacente sería siempre la distancia, 538.2. De la mujer hacia la torre, hallamos la altura de la torre usando la tangente.
siempre, ¿verdad? El lado opuesto sería la altura de la torre y el lado adyacente es la distancia de la mujer con respecto a la torre. Igual que la del ejemplo anterior, ¿verdad? La tangente de 29 es igual a la altura de la torre sobre 538.2. 538.2 pasa a multiplicar con la tangente de 29 y le queda igual a A, que es la altura. Entonces se multiplica 538.2 por 0.5543, que es la tangente de 29. De multiplicado esto le da 298.3 metros, que sería la altura de la torre con respecto a la altura de la mujer. Entonces la altura total de la torre sería 298.3 del cálculo anterior más 1,70 que mide la mujer. Entonces la altura de la torre de Eiffel es 300 metros. Y esto es una... Ahí está. Bueno, ahí tenemos ejercicios para que usted los haga en su casa. Mire, tenemos ahí una escalera que está haciendo un ángulo de 48 grados con el piso. Ahí donde se descansa la escalera en el piso hay un ángulo de 48 y está situada a 4,5 metros de la pared, o sea, de la pared con respecto a la base donde descansa la escalera. Y nos piden hallar la altura de la pared y la longitud, o sea, lo largo, lo que mide la escalera. En el ejemplo 2 hay una persona que está en la calle que ve hacia arriba la punta del edificio, ¿verdad? Donde está ubicada el edificio. Y luego la vista con respecto al punto es de